Como saben, estamos en un situado punto de quiebre. Y en esta serie ya hemos tenido dos temas. Hace 15 días hablamos del punto de quiebre de nuestra adoración. Y hablamos de la historia de Job. Y estábamos platicando que en nuestra noche más oscura puede surgir nuestra mejor adoración. Hace 8 días hablamos del punto de quiebre de nuestro llamado. Y hablamos de Jonás. Estábamos platicando que cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y este llamado es ir y predicar el evangelio, dar esa buena noticia a nuestros familiares, amigos, vecinos. Pero a veces nos rehusamos o a veces huimos como Jonás. Y Jonás tuvo que llegar a un punto de quiebre y rendirse a Dios y seguir su llamado. Eso lo vimos hace 8 días. Y el día de hoy, un tema muy bueno, es el punto de quiebre de nuestro corazón. Es lo más difícil en nuestras vidas, llegar al punto de quiebre de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al llegar a este punto es cuando tú y yo reconocemos que no somos nada ante Dios y que necesitamos su presencia. Y para poder hablar sobre este tema me gustaría iniciar con una cita que está en Salmo 51, 17, si me puedes acompañar. Y dice así: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Wow, aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios no desprecia un corazón arrepentido. Nunca lo va a despreciar. Dios anhela que tú y yo tengamos un corazón quebrantado. Un corazón que se quiebra delante de Dios, que no puede ni siquiera levantar la mirada ante la majestad y la belleza y la santidad de Dios. Pero antes de seguir hablando de esto, me gustaría orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que me permites el poder leer tu palabra. Yo te pido que el día de hoy tú nos hables, Espíritu Santo, que seas tú usando mi vida y que pueda comunicar bien lo que has depositado en mi corazón. Y que el día de hoy tú nos puedas confrontar y que pueda haber cambios y que podamos rendir nuestros corazones totalmente a ti. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como mencioné, hemos estado hablando de algunos personajes. Hablamos de Job y hablamos de Jonás. Y hoy vamos a ver dos. Hoy vamos a estudiar dos personajes que están en la Biblia y particularmente dos reyes del pueblo de Israel. Estoy hablando de Saúl y de David. Vamos a hablar de ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron situaciones muy similares. Específicamente cuando fueron confrontados por un pecado, por varios pecados. Pero hubo una gran diferencia entre Saúl y David. Fue su reacción. Cuando ellos fueron confrontados ante un pecado que hicieron, Saúl reaccionó de una manera y David reaccionó de otra manera, muy distinta. Y bueno, primero vamos a hablar de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y Dios, en la historia de Saúl, Dios le da una instrucción. Que vaya a un lugar llamado Amalek, un país llamado Amalek, y que pudiera destruir todo y que no dejara vivo a nadie. ¿Qué es lo que hace Saúl? Saúl va, derrota a Amalek, pero deja con vida a Agat y trae consigo un botín, cosa que Dios le dijo que no hiciera, lo dejó bien claro. Entonces viene un profeta, el profeta de ese tiempo era el profeta Samuel, y lo confronta con lo que acaba de hacer. Entonces tú y yo vamos a leer esta conversación que está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del 15 al 30. Ahí acompáñame en tu casa con tu Biblia, porque recuerda que vamos a poner solo el primer texto, pero estos textos ya los vamos a poner en pantalla para que los puedas leer ahí en tu Biblia. Primer libro de Samuel 15, 15 al 30. Dice así:
Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gat, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas, vacas, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Aquí dice Saúl, yo he obedecido. Realmente no obedeció Saúl, porque muchas veces pensamos que obedecer a medias a Dios es obediencia y no. Según aquí la Biblia, si tú obedeces a Dios es todas las instrucciones, no a medias. Aquí vemos que sí destruye a los amalecitas, pero dejó con vida al rey y trajo un botín y Dios le dijo que no hiciera eso. Y dice Saúl, yo he obedecido a Dios, pero vamos a ver qué es lo que le dijo Samuel a Saúl. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, está fuertísimo, Él te ha rechazado como rey. O sea, con estas palabras, el rey Saúl llegó a un punto de quiebre en su corazón. Yo hubiera llegado a un punto de quiebre. Imagínate que Dios, ni lo quiero imaginar, que me diga, Gustavo, por haber rechazado la palabra del Señor, el Señor te ha rechazado como pastor. Fuertísimo. Entonces aquí llega un punto de quiebre, porque le dolió. En el 30 vemos que dice Saúl, he pecado. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor, tu Dios. Aquí notamos muchas cosas. Que varias veces, en 3 ocasiones, el rey Saúl ya no dijo mi Dios. Dijo 3 veces, tu Dios. Porque aquí Saúl ya no estaba reconociendo a Dios como su Dios. Ya le estaba diciendo Samuel, tu Dios, ya no es mi Dios. Y esto está fuerte. A Saúl le importaba más su reputación de seguir siendo rey. A Saúl le importaba la posición. A Saúl no le importaba la presencia de Dios en su vida, porque le importaba más el poder. Y para que tú y yo nos podamos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo con un corazón humilde, donde no nos importa nuestra reputación, sino la honra del Señor. Todo lo contrario a David, que ahorita lo vamos a ver. Punto de quiebre sin arrepentimiento es justificación. Aquí se estaba justificando Saúl. No hubo un arrepentimiento genuino porque él dijo, he pecado, pero solo lo dijo. Pero su reacción fue, sígueme honrando como rey. No le digas nada a nadie. Porque le importaba más su reputación, le importaba más su posición y no la presencia de Dios. Ahora veamos el ejemplo de David. David también comete un pecado. David toma la mujer de uno de sus soldados. ¿Y qué es lo que hace David? Lo manda al frente de batalla para que muriera ese soldado. O sea, no lo mató directamente, pero sí lo mató indirectamente, porque fueron instrucciones de David. Entonces, cuando pasa esto, viene el profeta de ese tiempo, era el profeta Natán. Y no le dice, hey David, dice el Señor que has pecado. Primero le cuenta una historia de injusticia. Y le dice el profeta Natán, ¿tú qué piensas, rey? Y esa es la conversación que vamos a leer. Segundo libro de Samuel,
del 12, capítulo 12 del 5 al 9. Dice aquí, entonces David se puso furioso y dijo esto: tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces el profeta Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Ahí, como decimos aquí en México, tómala. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Fue confrontado porque pecó David. Pero ¿cuál fue la reacción de David? En el verso 13 vemos que David se arrepiente y dice: he pecado, lo mismo que Saúl, he pecado. Pero ¿cuál fue su reacción? Vemos en este pasaje que no se justifica y no le echa la culpa a nadie. De hecho, en esta confrontación, lo que hace David, escribe un salmo, el Salmo 51, está conectado. Y podemos ver este Salmo 51, cómo fue su reacción. Vamos a leerlo. Salmo 51 del 4 al 13. Dice así: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Wow. Y más adelante nos saltamos al 16 del mismo 51. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. Aquí ya había entendido David. 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El primer pasaje que leímos. Wow. ¿Qué vemos en este pasaje? Vemos un arrepentimiento. Y vemos que lo que más le importaba a David era la presencia de Dios. Porque David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. David quería la presencia de Dios sobre su propia reputación. A él no le importaba su reputación. Vemos en varios pasajes que él, cuando adoraba a Dios, quitaba sus vestiduras reales y adoraba como loco a Dios. No le importaba su reputación. A Saúl sí, pero a David no, porque a David le interesaba más su presencia. David quería de nuevo el gozo de su salvación. No le importaba el reino, no le importaba ser rey, le importaba estar de nuevo en la presencia de Dios. Entonces, el punto de quiebre de nuestro corazón llega cuando nos arrepentimos genuinamente delante del Señor y entendemos que lo más importante no es nuestra posición, no es la autoridad, es su presencia. No es lo que nos da Dios, es su presencia. No son los dones, no son los talentos, no son los ministerios,
es su presencia, no son las bendiciones. Lo que más nos debe de importar es su presencia, su espíritu, como a David. Entonces aquí vemos a dos hombres, Saúl y David. Son confrontados por un pecado, pero cada uno reacciona de diferente manera. Y vemos que David se arrepiente, vemos que David reacciona totalmente diferente y encuentra gracia, encuentra perdón, misericordia de parte de Dios, y Dios lo perdona. Y él sigue con su reinado. Pero Saúl no. Saúl fue rechazado y no cambió. De hecho, la volvió a regar, si me parece, otras 2 veces, porque no quería cambiar. Ahora, hay que hacer una diferencia de un corazón herido y un corazón quebrantado. Aquí vemos en David un corazón quebrantado, pero vemos en Saúl un corazón herido, porque eso dolió. Imagínate eso que te dijera Dios, eso duele. Entonces, un corazón herido no es lo mismo que un corazón quebrantado. Un corazón herido busca la autocompasión. ¿Has escuchado a esas personas que te cuentan y solo te lo cuentan de manera para que tú digas, ay, pobrecito, y le tengas lástima o compasión? Está herida esa persona. Un corazón herido siempre busca la atracción a ellos mismos y no a Dios. Un corazón herido está infectado. Un corazón herido resiste al cambio. Son personas que no quieren cambiar. Y a veces aquí en México dicen, es que así soy y no voy a cambiar y nadie me va a cambiar. Bueno, es una persona con un corazón herido que se resiste al cambio. Igual que Saúl, no quería cambiar. Pero el corazón quebrantado es un corazón humilde, un corazón rendido, un corazón sometido a Dios. Es un corazón que Dios puede usar. Wow. Pero no un corazón herido. Dios anhela un corazón quebrantado, rendido a Él. Ahora, ¿por qué Dios nos quebranta? ¿Cuál es el propósito de un punto de quiebre o de un quebrantamiento? ¿Sabes? Todos nosotros, tú y yo, tenemos áreas en nuestra vida que aún no le hemos rendido a Dios. Hay ahí una área que no le hemos rendido totalmente a Dios. Y no le hemos dado el control total. No queremos soltar. Aquí queremos mitad y mitad, o queremos aquí retenerlo. No queremos soltar. Y Dios usa el quebrantamiento para lidiar con nuestra independencia, rebeldía y orgullo. Hay áreas donde nos creemos muy chuchos, como decimos aquí en México, nos creemos muy valientes, que podemos hacerlo nosotros mismos. Hay áreas donde somos rebeldes, hay áreas donde somos orgullosos. Entonces Dios quiere lidiar con eso y con otros obstáculos que se interponen en el camino de nuestra obediencia. Porque Él no quiere que obedezcamos la mitad o el 10%, una obediencia total. Cuando era líder de jóvenes, a los jóvenes les enseñaba que tu obediencia sea como la tía. Les sacaba de onda, ¿cómo que la tía? Sí, T-I-A. Totalmente, inmediatamente y alegremente. Tía. Entonces, la gente más difícil de quebrantar es la gente testaruda y orgullosa. ¿Conoces a alguien? No voltees a mirar al que está a tu lado. ¿Conoces a alguien testarudo y orgulloso? Esa es la gente más difícil de quebrantar. A veces no requiere de un pez nada más como Jonás. A veces ellos van a requerir 2 o 3 o 4 peces para ser quebrantados. Pues, amados, que nuestro corazón esté completamente quebrantado. Dios va a poder hacer lo que Él quiere en tu vida, en mi vida, pero tenemos que llegar a ese punto de quiebre y tenemos que rendirnos totalmente a Dios. Ahora quiero terminar con esto. ¿Cuáles son las vías del quebrantamiento? Aquí pudimos ver en el ejemplo de Saúl y de David que fue el pecado. Pecaron, fueron confrontados, pero quiero hacer una aclaración. Dios nunca nos va a llevar a pecar y tampoco quiere que pequemos. Pero cuando tú y yo escogemos desobedecerle, van a venir consecuencias.
Muchas veces cometemos un pecado y pensamos que al pedirle perdón a Dios, la consecuencia va a ser borrada, y no es así. Dios te va a perdonar, pero la consecuencia va a seguir. Lo pudimos, si tú lees todo el pasaje que leímos de David, vemos que Dios lo perdona, pero no sé si te sepas toda la historia. El hijo que va a tener con esta mujer lo pierde. Vino una consecuencia. Entonces las consecuencias no se van a borrar, y Dios va a usar eso para que maduremos y crezcamos, pero sí te va a perdonar. Entonces, los efectos secundarios de nuestro pecado es que nos llevan a un punto de quiebre, como vimos aquí en Saúl y en David. Otra vía es la crisis o las crisis. Ahorita estamos en una crisis mundial a causa del COVID-19, y muchos están entrando en crisis en sus finanzas, en su matrimonio, en su familia. Y quiero hacer otra aclaración. Dios no es de que mandó el COVID o una enfermedad. Dios no manda enfermedades, y Dios no manda muerte. Dios es vida y trae sanidad. Sin embargo, Dios puede usar el quebrantamiento que produce estas situaciones difíciles para que tú y yo nos acerquemos más a Él. Puede usar esas situaciones. Y cuando hay crisis en tu vida, quiere decir que Dios está lidiando contigo. ¿En qué área? No lo sé. Tú debes de orar, tú debes de pedir discernimiento a Dios. ¿Por qué estoy en esta crisis, Dios? ¿Qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres que yo rinda ante ti? Termino con esto. Una persona que alcanza su punto de quiebre cuando está lista, una persona alcanza su punto de quiebre cuando está lista para rendirse y someterse a Dios. Mi pregunta es, ¿estás listo para someterte a Dios, para rendirte a Dios? No solo de palabras como lo dijo Saúl. Hay pecado, me arrepiento, me rindo, pero su acción fue totalmente distinta y contraria a sus palabras. Dios está buscando una generación que la única alternativa sea Dios. Dios está buscando una generación que se rinda solo a Él. No sé si tú vas a ser parte de esa generación, pero yo sí quiero ser parte de esa generación que se rinda a Dios. Y escucha esto, eso está bien fuerte. Cuando Dios ve un corazón rendido, ve crucifixión. Y cuando Dios ve crucifixión, Dios manda resurrección. Lo repito, cuando Dios ve un corazón rendido, ve crucifixión. Y cuando ve crucifixión, manda resurrección. Eso está tremendo. Y tú y yo nunca vamos a subir a un nivel más allá si no decidimos morir al ego, al yo, a la altivez. Necesitamos hoy rendir a Dios una área o muchas áreas. No sé qué áreas tienes que rendir el día de hoy. Y cada día tenemos que ir rindiendo áreas en nuestras vidas. Que el día de hoy le podamos pedir ayuda al Espíritu Santo para poder rendir todas nuestras inseguridades, temores, orgullo, autosuficiencia. Hay varias cosas, hay varias áreas, y a mí me gustaría que tú y yo podamos orar en este momento, que tú puedas rendirle a Dios tu corazón. Ya no te resistas, ya no esperes otro día, ríndete a Dios hoy, que tu corazón sea quebrantado y que puedas decir, solo quiero su presencia, solo lo quiero a Él. Estoy pasando por una situación difícil, complicada, pero lo único que me importa es Dios. No me importa los bienes, la posición, el poder. Lo que más me importa es su presencia, como el rey David. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Él nunca va a cerrar su mano. Pero lo que Él anhela es de que lo deseemos a Él. ¿Te parece si oramos el día de hoy? Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias por hablarnos el día de hoy. Yo te pido que toques cada vida y cada corazón
en cada casa, en cada hogar, de las personas que nos están mirando y escuchando. Hoy queremos rendir todo, Dios. Hoy queremos rendir nuestro corazón. Vamos, ¿por qué no eres sincero ahí en tu casa y le dices: Dios, sabes que me duelen, sabes que me cuesta trabajo, pero hoy rindo esta área de mi vida? Tú sabes qué área, porque el Espíritu Santo ya te estuvo hablando durante la predicación. ¿Qué área tienes que rendirle a Dios? Puede ser una área emocional, puede ser una área financiera, en tu matrimonio, en tu familia. No sé, tú sabes qué área tienes que rendirle el día de hoy a Dios. Dile a Dios: Señor, dame tu gracia, dame tu fuerza. Dile: yo no puedo solo, necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza, pero hoy me rindo toda inseguridad, rindo todo temor, rindo toda independencia, todo orgullo, toda autosuficiencia, toda altivez, la rindo hoy delante de tu presencia. Y dile: transforma cada área de mi vida que no esté alineada a tu corazón. Transforma cada área de mi vida. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que transformes cada área de nuestras vidas, que podamos rendir cada área de nuestras vidas, que podamos rendir nuestro corazón, que podamos tener un corazón quebrantado, un corazón rendido delante de Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, nos des gracia, favor, para poder rendirte a ti, Dios, cada área. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.